Pauta de análisis. 8:08 de la mañana y ya lo tenemos con nosotros, Gerardo, a John Miller, nuestro querido compañero que vive desde que está en Madrid, porque me imagino que desde allá la guerra se ve distinta, se ve más cerca, los medios europeos están muy atentos al paso a paso. Tenemos una caída importante para Donald Trump, ¿no es cierto?, con la renuncia, lo decíamos en titulares, del exdirector del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, y también tenemos, ¿no es cierto?, algunos, comillas, triunfos que ha tenido Israel en esta guerra, como el anuncio que hizo que abatió al jefe de inteligencia de Irán. Una información que estoy viendo esta mañana también. ¿Cómo estás, John? Buenos días. Hola, John. Hola, ¿qué tal, Claudia? Buenos días, Gerardo. Sí, efectivamente, has descrito bastante bien. Yo creo que las tres patas que podríamos analizar esta mañana sobre la actualidad de lo que nos está dejando fundamentalmente esta guerra de Irán, ¿no? Bueno, han continuado los asesinatos selectivos. Ahora mismo, bueno, pues estoy viendo que las últimas noticias hablan que Israel habría terminado con el jefe de inteligencia de Irán, Ismail Khatib. Efectivamente. Y ayer esto se suma a la muerte ayer de Ali Larijani, el asesor principal del fallecido líder supremo Ali Khamenei. A Larijani se le ha señalado como un hombre que era responsable de la represión interna, pero no sé si visteis que este fin de semana en sus redes sociales estuvo tuiteando, estuvo lanzando mensajes muy en la línea del ministro de Exteriores, que decía: el Golfo de Hormuz, el Estrecho de Hormuz no está cerrado, sino que está cerrado para los enemigos de Irán, pero está abierto para todos los demás. Y eso hemos constatado que es verdad, que los petroleros que van hacia la India o que van hacia China están circulando a través del Estrecho de Hormuz, y en cambio los que van hacia países occidentales o hacia los mercados de América del Sur y del Norte no se atreven a pasar porque los seguros de esos barcos están disparados, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos estas noticias donde hay estos nuevos asesinatos en los últimos días. Yo creo que es muy interesante que veamos los tres puntos. Por un lado, en el escenario de la guerra, yo creo que hay hasta el momento siguen una situación de tablas provocada por esta situación que no previó Donald Trump al lanzar esta ofensiva militar, que es con muy pocos recursos Irán podía cerrar el Estrecho de Hormuz. No se trata de cerrarlo físicamente, sino simplemente de amenazar con que de pronto, si vas con tu barco, te lo pueden dañar, hundir, incendiar. Ayer se bombardearon varias posiciones que hay muy cerca del estrecho, donde se supone que debía haber misiles antibuque o algún tipo de dispositivos, o donde se podían disparar drones. Se utilizaron bombas antibúnker para destruir esas posiciones que, por lo visto, según la inteligencia norteamericana, podían ser utilizadas por los iraníes para disparar contra los buques que estuvieran en la zona. No hay ninguna certeza de que todas las posibles amenazas iraníes hayan sido eliminadas. Y mientras no exista esa certeza, o mientras no se alcance un escenario de negociación o de paz, los seguros no van a cambiar, y los países europeos fundamentalmente, o el propio Estados Unidos o América, que quieran que quieran pasar sus petroleros por el Estrecho de Hormuz, no van a tener garantía y no van a recibir seguros. No, el precio de asegurar ese buque es tan alto que se come la rentabilidad que supone cargar un petrolero y llevarlo a su destino. Eso por un lado. Con lo cual ahí yo he visto que tenemos pocos avances. En el segundo caso están los asesinatos selectivos por parte de Israel, que yo no quiero, me cuesta mucho asimilar esto a decir ha muerto en un ataque aéreo. Bueno, estamos hablando de una selección de personalidades políticas que están siendo asesinadas por mecanismos que utilizan armas inteligentes y por la utilización de inteligencia sobre el terreno. El descabezamiento que se dijo al principio del régimen iraní. Ya hemos visto, y ayer había análisis también, que hablan de que el régimen iraní es mucho más difícil de descabezar de lo que parecía en el primer momento, que tiene varias capas distintas, y que incluso hay analistas que están diciendo que lo único que se está consiguiendo con estos descabezamientos, por ejemplo en el caso de Larijani, aunque él era responsable
de la represión interna, también se dice que era una de las personas con las que era más fácil hablar dentro del régimen iraní. Con lo cual, y ayer el periodista John Simpson, precisamente, que es un experto en Oriente Medio, hacía un tuit en las redes sociales en el que decía que Larijani, cada vez que él había tenido que tratar con él, pues había encontrado una persona dialogante. Bueno, en fin, que lo que están diciendo muchos analistas es que al final los asesinatos que promueve Israel están consiguiendo radicalizar más al régimen y dejar en las posturas de dominio y de control a aquellas personalidades que son más refractarias al diálogo. Claro, los más fundamentalistas, claro. Veía que el New York Times, John, dice justamente lo que tú señalas, ¿no? Que finalmente lo que se está poniendo de manifiesto acá con la muerte de Ali Larijani es hasta qué punto Israel recurre a asesinatos selectivos para lograr objetivos bélicos, pero que puede resultar contraproducente. Pero ahí yo creo que un poco lo planteabas tú el otro día, vemos a un Donald Trump que está perdiendo respeto y apoyo en su país, porque no es solo apoyo, pareciera ser que también respecto de a dónde ha llevado Estados Unidos en esta guerra. Pero para Israel esto no tiene el mismo correlato. Israel ha seguido avanzando, pareciera ser que Netanyahu está saliendo victorioso aquí, aunque sabemos poco de cuánto Irán ha logrado permear o atacar ciudades en Tel Aviv. Sabemos pocas cifras, han habido, entiendo, algunos civiles muertos, pero no sabemos qué está pasando en Israel. Pero sí, para Netanyahu está haciendo una guerra distinta que para Donald Trump. A ver, da la impresión de que Netanyahu es el único que realmente sabe para dónde va esta guerra y por qué se está librando, y que ha arrastrado a Donald Trump a esta posición y Trump no lo quiere reconocer. Pero los datos que tengo de Israel empiezan a permitir matices. Parte de la opinión pública, que al principio estaba muy entusiasmada hace 18 días cuando empezó esta guerra y cuando fue decapitado el régimen iraní, ahora está empezando a alejarse de este entusiasmo, sobre todo cuando se ha visto que en el fondo lo que se quería era invadir el Líbano y que sobre todo ven en esta aventura, no nos olvidemos que los israelíes tienen un recuerdo bastante matizado de lo que fue la invasión del Líbano del 82. Esa fue una guerra en la que Israel no ganó, o que no pudo decir que impuso una victoria, que condujo a matanzas atroces, pero que le impuso un precio al ejército israelí enorme. Hubo emboscadas donde murieron unidades completas del ejército israelí, sobre todo en el Valle de la Beca. Con lo cual el recuerdo de esa historia desató además dentro de Israel un movimiento de militares que no querían hacer el servicio militar, de jóvenes que no querían hacer el servicio militar, eran objetores de conciencia. Ese movimiento se prolongó durante todos los años 90 porque se fueron produciendo los juicios en que fueron juzgados cada uno de esos jóvenes israelíes que no quisieron ir a luchar a Líbano. Y provocó que apareciera un movimiento pacifista interno muy potente, que obviamente hoy no tiene casi ninguna importancia, pero cuando tú le recuerdas a los israelíes que estás metido en una guerra en el Líbano, a muchos le viene la imagen de esto provocó que surgieran los objetores, esto provocó que mataran a mi hermano en el Valle de la Beca, esto provocó que mi familia fuera juzgada y se está generando un movimiento en ese sentido, aunque fíjate, hay una cosa que es lamentable, y es que las encuestas y el apoyo a las acciones contra Irán tienen mucho que ver con los asesinatos selectivos. Cada vez que se produce o sea, ayer cuando fue asesinado Larijani y se conoció esa noticia que comunicó Israel Katz de una manera que ayer cuestionamos, ¿te acuerdas que dijimos? Sí, muy cruda, como lo planteaba, no en términos muy diplomáticos, que digamos. Bueno, pues las encuestas demuestran que efectivamente allí subió la moral dentro de la ciudadanía israelí. O sea, la ciudadanía israelí reacciona favorablemente a esos asesinatos, a esas noticias de asesinatos selectivos. Y da la impresión de que Netanyahu con eso coge nuevo aire y sus operaciones cogen nuevo aire frente a los que se estaban deprimiendo por la noticia de que otra vez habían vuelto a invadir el Líbano. Este es el escenario de Israel. Pero el escenario de Donald Trump es muchísimo más complicado porque ayer quedó de manifiesto una cosa que ya habíamos hablado aquí. Cuando yo les decía que J.D. Vance está escondido.
o que Sí. J.D. Vance ha decidido pasar a un segundo plano. Y explicaba que esto tiene que ver con la profunda crisis que hay dentro del movimiento MAGA, que es un movimiento aislacionista, o es un movimiento nacionalista, patriótico norteamericano, y que es un movimiento que es el que quiere hacer América de nuevo grande, pero que no se basa en hacerla grande por la vía de ir a guerrear en el extranjero, sino por la vía de devolver las industrias, devolver los buenos empleos a Estados Unidos y utilizar el comercio para que el resto del mundo se arrodille ante Estados Unidos, pero Estados Unidos crezca, no por la vía de la agresión, sino por la vía de su propio crecimiento interno. Este movimiento ayer quedó, esta crisis que se está produciendo ayer quedó absolutamente manifiesto con la dimisión de Joe Kent, que tú señalabas, Claudia, Sí. el jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, y quien es una persona que no puede ser llamada traidor, pese a que ayer la gente que pelotea a Donald Trump, los seguidores, los miembros de su gabinete, sus fans más reconocidos, insultaron a esta persona y dijeron que poco menos era un traidor, ¿John? que... sí, dime, No, Gerardo. termina la frase porque quiero agregar algo respecto a eso, para que lo No, comentemos. Joe Kent es una persona que en el año 2021, en septiembre, estaba manifestándose en las calles de Washington para pedir que no procesaran a los seguidores de Trump que habían asaltado el Capitolio. Joe Kent es una persona que no se puede cuestionar su patriotismo norteamericano y que llegó a este cargo nombrado por el propio Donald Trump. Joe Kent perdió a su esposa, que era una analista criptográfica de la Marina de los Estados Unidos, que estaba desplegada en una base en Siria y que fue alcanzada por ISIS cuando estaban luchando contra ISIS, por un bombardeo de ISIS. Con lo cual, Joe Kent es una persona que ha vivido en carne propia lo que son las guerras en el exterior, y pese a todo esto que estoy contando de su récord personal, era un hombre de MAGA. Entonces, te podemos entender que J.D. Vance, que también estuvo desplegado en Oriente Medio como militar, son personas que no han rehuido a su obligación de ir a combatir por Estados Unidos o por su país, donde les han mandado, pero que tienen clarísimo que no se quieren meter en guerras en el exterior. John, ayer en Sí. una entrevista con Piers Morgan, estaba hablando Carrie Bryan, que ella fue Miss California 2009 y ella era integrante de la Comisión Federal de Libertad Religiosa, ¿ya? Y ella es ultra maga, por decirlo de una manera muy simple. Bueno, ella ayer dijo en esa entrevista, MAGA está muerto, más muerto que muerto. Ya no reconocemos al presidente Trump. Creo que somos una nación ocupada, un país extranjero ocupado en nuestro gobierno. Este presidente está siendo influenciado por un gobierno extranjero. Y eso coincide perfecto con lo que tú acabas de decir. MAGA, al parecer, está decepcionado de Trump porque se está metiendo en otros problemas, no está mirando hacia adentro y que le importa solamente America First. Aquí juega un papel muy importante también el tema del sionismo, antisionismo, antisemitismo, etcétera, que A ella la en sacaron por Estados eso, Unidos, por antisemitismo. efectivamente. Bueno, pues en la carta de Joe Kent de ayer, Joe Kent no lo esconde. Y aunque sabe que corre el riesgo de ser tildado de fanático antisemita o de antisionista, dice en esa carta que el gobierno de Estados Unidos ha sido arrastrado a esta guerra por Israel y por Netanyahu y por el lobby sionista, dice él. Lo dice claramente. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos existe un lobby importante a favor de Israel, que tiene distintas graduaciones, que van desde el fanático sionista hasta el supremacista sionista, hasta el moderado laborista israelí que solo espera, que trabaja tranquilamente en su kibutz. Bueno, pues es que todo ese espectro está presente, muy presente en la política norteamericana. Y lo que MAGA no quiere destruir el Estado de Israel, ni es que haya un movimiento antisemita en Estados Unidos. Lo que no quieren es que utilicen sus aviones, sus armas, sus bombas para orientarlos contra sus enemigos. Porque no nos olvidemos, miren, ayer estaba leyendo un texto muy interesante sobre cómo ha evolucionado los objetivos de quienes han querido destruir a Israel. El principal enemigo de Israel hace 36 años no era Irán, donde estaba... Ya había caído, ya había muerto el Ayatollah Khomeini, y Jamenei ya estaba en el poder en el año 91. Pero el principal peligro, riesgo para Israel en ese momento se llamaba Saddam Hussein y era Irak. Y Irán no figuraba en la lista de grandes enemigos de Israel
aunque dijeran declarativamente que querían destruir a Israel con esas formas metafóricas que tienen los países árabes de hablar, ¿no? Bueno, pues el asunto, y no tan metafóricas, también hay que decirlo, el asunto es que en ese momento Irak era el gran enemigo de Israel y era el que realmente temían que pudiera atacarlos y que pudiera volatilizarlos vía armas químicas o bacteriológicas. Con el paso del tiempo, la destrucción de Irak, que sobre todo se consolidó con la segunda invasión de George Bush hijo, ha hecho que Irán desplazara en la lista de adversarios de Israel y se empezara a construir un relato que la persona que más ha hecho por ese relato para intentar destruir a Irán ha sido Benjamín Netanyahu. Bueno, tú dijiste, Hussein era sunita, no era un liderazgo muy religioso que digamos, no era un practicante tan activo. En el último tiempo, cuando se ve amenazado, se apareció con un tinte mucho más religioso, casi chiita, decían algunos. Pero claro, cuando él pierde ese lugar cuando amenaza a Kuwait, y ahí hace el desequilibrio, ¿no?, de fuerza y amenaza económica a la región, pero sí atacó población con armas químicas, incluso en su momento. Así es. John, Me queda un punto, sí. Perdona. No sé, Claudia, si quieres introducir algo más. Sí, no, quería hacer un cambio de track, así que quería irme a Cuba a propósito Pero también de la... desarrolla eso que- Sí, que es muy interesante es que lo de Cuba creo que también tiene un correlato con lo que estamos hablando, ¿no? Con este momento de cuestionamiento y de cómo se le van cayendo los apoyos a una figura como Donald Trump, que para muchos empieza a ser como un poco un elefante enjaulado. Bueno, yo creo que aquí, a ver, si hay un sitio donde se está siguiendo con atención lo que está haciendo Donald Trump en Irán, es en La Habana y en Caracas. En los dos sitios están muy atentos a descubrir los puntos débiles que está exhibiendo Donald Trump en este momento para utilizarlos en las negociaciones que están en curso en ambas capitales. En un lado, bueno, Delcy Rodríguez convirtiéndose en la gobernadora de Donald Trump en Caracas, y por otro lado, Díaz-Canel, que ayer resistió, presentó oposición o dijo que no se iba a imponer nunca la visión del extranjero sobre su país, una mirada muy nacionalista, típica de Cuba, del régimen cubano. Pero todos sabemos que aquí con el que se está hablando es con el nieto de Raúl Castro y con el que se pueden estar estableciendo algún tipo de acuerdos, y quizás lo de Díaz-Canel hay que interpretarlo más como la búsqueda de una alternativa personal, o sea, ¿y yo cómo voy en esta operación? Claro. Más bien es la pregunta que estaría planteando a través de esa apelación al nacionalismo de patria o muerte venceremos. ¿No te sonó una bravata eso? Porque al final dijo, con nosotros no se metan, pero ayer no podías prender la tele ni el ventilador en Cuba. No se enteró nadie porque nadie pudo escuchar la tele, solo los que tenían radio a pila. Pero escucha, sí, yo creo que efectivamente estamos en una negociación y luego es que ellos tienen un problema, que tienen que hacer que todo esto sea digerible desde el punto de vista de la revolución para el pueblo al que han estado intoxicando con propaganda durante décadas. Con lo cual, veremos cosas que nos sorprenderán, pero tenemos que tratar de ver las medidas que son reales. El punto que yo quería precisar y que puede aplicarse perfectamente también a la situación cubana es el papel de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que yo creo que esta vez sí ha pillado una estrategia, como dice un amigo mío, dice, un reloj estropeado da la hora bien 2 veces al día. En este caso, Qué Pedro buena Sánchez, metáfora. sí, en este caso Pedro Sánchez le pegó el palo al gato, como decimos en Chile, con el tema del no a la guerra. O sea, y fíjate, te voy a decir, ya esto no es una cuestión. El problema es que a la derecha española le está costando una barbaridad encontrar una postura en torno a la guerra alentada por Donald Trump hace 18 días, y llevan 18 días en que no saben dónde mirar. Podrían mirar a Giorgia Meloni, que ha tomado una postura en contra de la guerra, ha dicho yo no estoy en guerra, pese a que eso le suponga desafiar a Trump. Pero ellos no sé por qué han tenido miedo, han mirado a Alemania, Friedrich Merz ha jugado a ser la alfombra de Donald Trump, y esa es una postura que Pedro Sánchez ha impugnado.
Y entonces, fíjate que John Mearsheimer, el famoso padre del realismo político, al que hemos citado muchas veces, sobre todo porque fue uno de los que dijo, oiga, a Ucrania la van a invadir, porque si la OTAN sigue insistiendo en acampar en el antejardín del Kremlin, bueno, pues inevitablemente el Kremlin va a reaccionar en algún momento. Y Mearsheimer, que se le considera el padre de la escuela del realismo político, ha intervenido en un Substack hace 2 días con un politólogo danés, y en ese largo Substack, casi al final, dice que él cree que la postura que Europa debería tener con respecto a Donald Trump es la de los españoles. Y él ha dicho, ha llegado la hora de que alguien le diga al abusón de la clase que ya está bien de abusar de los demás. Y él dice tal cual, dice, en vez de la postura de la alfombra que Friedrich Merz o Ursula von der Leyen han estado desarrollando para no caerle mal a Trump, para hacerle caso, para llevarle regalos, para decirle que aceptan sus bravatas comerciales, etcétera, él dice es mucho mejor la postura de Pedro Sánchez o de España, que él dice cuestionando el uso de las bases, criticando la guerra que ha abierto en Irán, etcétera. Y sobre todo abriéndose a la posibilidad de entenderse con China. Y entonces Donald Trump tendrá que decidir, porque si España se va con China y empiezan a hablar de cooperación tecnológica y empiezan a hablar de comercio, pues Donald Trump tendrá que ofrecer algo, y no solo insultos y no solo bravatas. Y juega a eso, que es un poco hacer lo que hizo el movimiento no alineado cuando era en la época de la Guerra Fría, lo que hizo el movimiento no alineado entre las dos grandes potencias, que era cuando Estados Unidos se ponía violento, me acerco a la Unión Soviética, y cuando la Unión Soviética se ponía pesada, pues me voy a Estados Unidos, que era un poco el juego que se traían países como Iberoamérica, la India, etcétera, ¿no? Bien, bueno, todo muy movido en el planeta, hay que seguir esas interesante, pistas. ¿no? Muy, muy interesante. Lo que pasa es que quedamos todos como hormiguitas en realidad, o sea, aquí estamos muy lejos. Lo que nos queda es que tenemos que trabajar mucho y hay que leer muchísimo. Como hormiguita, exactamente. Gracias, John Miller, John. un abrazo grande, muchísimas gracias. Mucho.